¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades. La sesión de hoy y las próximas sesiones conmigo vamos a revisar este tema del recuento de votos, del juicio de inconformidad y del recurso de reconsideración, y con algunos de mis compañeros van a ver algunos otros casos prácticos de la nulidad de una elección para concluir este diplomado ya la próxima semana. Pero bueno, el día de hoy vamos a iniciar a ver este tema del recuento de votos, que es un tema pues sumamente concurrente. Lo solicitan los partidos políticos constantemente, esta figura de el recuento de votos. Siempre cuando tenemos una elección cerrada, seguramente nos vamos a encontrar y nos vamos a enfrentar a esta figura del recuento de votos. El recuento de los votos pues se hace en tres etapas. La primera etapa, pues es así, es por ley, está definitivamente ahí en la ley claramente, y nos dice que obviamente el día de la jornada electoral, pues tenemos el proceso electoral, acuérdense, preparación de la elección, jornada electoral y declaración de validez. Bueno, la primera parte o la primera etapa del proceso es la preparación de la elección. La segunda, en la jornada electoral, el día exactamente de la elección. Ese día de la elección, entonces, pues se da el primer procedimiento de conteo de votos. Los primeros votos, porque luego tenemos ahí muchas veces la duda, pero no debe haber ninguna duda, los primeros votos los cuenta la ciudadanía. Los votos en cualquier elección, ya sea federal o local, y en las elecciones que tengamos en el 2024, donde vamos a tener en prácticamente todo el país casillas concurrentes, bueno, los votos de las elecciones locales y los votos de las elecciones federales, todos los contamos nosotros, la ciudadanía, porque ¿quiénes van a estar en la casilla? Pues nuestros vecinos. En la casilla va a estar un presidente, dos secretarios y tres escrutadores. Entre todos ellos, que de entrada esta función le corresponde directamente a los escrutadores, que son tres, ellos van a contar todas las boletas. Porque luego pensamos, el INE es el que cuenta los votos. No, en primera instancia, los votos los cuenta la ciudadanía, o sea, las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla, que insisto, son nuestros vecinos, no son funcionarios o funcionarias del INE. No trabajan en el INE. El sistema electoral en México nos dice que el conteo de votos lo realizamos nosotros, la ciudadanía, que en ese caso son las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla, perdón, que seleccionó el INE, que capacitó el INE en convenio con los institutos estatales electorales, y que, bueno, se entiende que es personal capacitado para poder recibir los votos y llenar todas las actas que se tienen que llenar en una casilla. Entonces, por eso luego dicen, es que el INE contó más los votos en la casilla. No, en la casilla el INE no contó los votos. En la casilla los votos lo contaron las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla, que la ley dice son funcionarias y funcionarios de la casilla, no del INE. No trabajan en el INE, solamente van a estar el día de la jornada electoral, y sí recibieron una capacitación del INE, pero esos que nos vamos a encontrar, insisto, en la casilla, son nuestras vecinas, o a lo mejor somos nosotros si nos invitan y acudimos a estar en la mesa directiva de casilla el día de la selección. Entonces, bueno, empieza la jornada electoral, y también ahí nos dice la ley, iniciando la jornada electoral, acuérdense, llegan a las 7:30 todas las funcionarias, todos los funcionarios, e instalan la casilla. Bueno, y en esa etapa de instalación de la casilla, ahí uno de las representaciones de los partidos políticos puede contar también las boletas, pero son boletas, no votos. Todavía no están marcados, obviamente, porque va iniciando la jornada electoral,
pero también la ley nos dice, tiene derecho alguno de los partidos políticos que se encuentren dentro de la casilla, pues a contar absolutamente todas las boletas. Entonces ahí está el primer conteo, todas las boletas. Después se celebra la jornada electoral, acuérdense, se instala la casilla a las 7:30. La recepción de la votación, pues será una vez instalada la casilla, que no puede ser antes de las 8 horas la recepción de la votación, pero si se tiene lista la instalación de la casilla a las 8 horas iniciará la recepción de la votación. Acuérdense, como lo vimos ya, los temas para las funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla son mucho más complejos. Antes, por ejemplo, había elecciones de gobernador, bueno, pues nada más había una urna en la casilla y nada más se recibían los votos de la elección de gobernatura. Algunos estados la tenían más pesada, no, pues es que en mi estado tenemos las tres elecciones: ayuntamientos, diputaciones federales y gobernatura. Ah, bueno, se instalaban tres urnas, se recibían votos de tres elecciones y entonces habría que llenar tres actas de escrutinio y cómputo, una de cada elección. Entonces ya se volvía más complejo, ya se tardaban más las funcionarias y funcionarios, terminaban por ahí de las 10 o 11 de la noche porque había que contar votos de tres elecciones y llenar las actas. Y primero, obviamente, pues como ya lo vimos, se toman los datos en borrador, ¿no? Se sacan los votos de la gobernatura, se toman el conteo en borrador, se sacan los votos de ayuntamientos, se toman los datos en borrador y se sacan los votos de diputaciones federales, se toman los datos en borrador y ya que no nos aparecieron más boletas en ninguna urna, que no nos aparecieron boletas de la gobernatura en la urna de diputados o que no nos aparecieron boletas de la gobernatura, ¿no? En donde se depositaron los votos de ayuntamientos, ya que se distribuyeron bien los votos, entonces sí se llena ya en limpio el acta original de escrutinio y cómputo, que ahorita la vamos a revisar y que ahí sí muchas veces pues nos dicen es sencilla de llenar, ¿no? Desde mi punto de vista, no es nada sencillo llenar el acta de escrutinio y cómputo, y menos si somos, pues, ciudadanas y ciudadanos los que la llenamos. No son especialistas del INE, no son funcionarias o funcionarios del INE los que llenan el acta. Somos nosotros, la ciudadanía, entonces de verdad es muy complicado. Ahorita la vamos a analizar para que vean. Bueno, eso pasaba antes, ¿no? Había que llenar tres actas de escrutinio y cómputo en elecciones locales o tres actas de escrutinio y cómputo en elecciones federales y pues cada quien tenía su casilla, ¿no? El Instituto Estatal Electoral tenía su casilla con sus tres elecciones y el Instituto Federal Electoral tenía su casilla con sus tres elecciones. Cada quien contaba sus votos y listo. Cada quien mandaba sus paquetes, los del INE al INE y los del Instituto al Instituto Estatal Electoral. Pero fíjense, en Colima fue el primer estado donde dijeron, no, ¿sabes qué? Aquí vamos a hacer una sola casilla. Por ahí del 2009 reformaron la ley electoral en Colima y dijeron, no, aquí vamos a tener una sola casilla y vamos a tener elecciones concurrentes y aquí vamos a recibir los votos federales y locales. Entonces, cuando esto se analizó en Colima, pues todas las entidades federativas, imagínense yo que soy de Colima, pues todos se nos echaron encima los de Colima y dijeron, no, pues es un gran error. Si se equivocan en el llenado de tres elecciones en las actas, imagínense el llenado de 6 elecciones. Pues se van a equivocar más. ¿Cómo se les ocurre en Colima tener una sola casilla para recibir todos los votos? Pero la instalaron en el 2009, reformaron la ley en el 2009 y en las elecciones del 2009 concurrentes en Colima se recibieron votos federales y se recibieron votos locales en la misma casilla. Es decir, se instalaron en ese tiempo pues las urnas de la votación federal y las urnas de las elecciones locales.
Entonces pasó el 2009 y el INE, bueno, en ese tiempo el IFE dijo, pues vamos a hacer un estudio en Colima, a ver si en Colima se equivocaron más o en Colima se equivocaron menos al recibir votos federales y locales. Y todo el mundo decía, en Colima se equivocaron más, obviamente, porque tenían que levantar más actas de escrutinio y cómputo y recibir votos de ambas elecciones, de la elección federal y de las elecciones locales. Pues cuando se hizo el estudio, se llevaron una gran sorpresa. En Colima, los que menos se equivocaron en el llenado de actas de escrutinio y cómputo fueron las funcionarias y los funcionarios de Colima. Y entonces uno decía, pues, ¿qué pasó? O sea, los que tienen más chambas son los que menos se equivocan, y los estados donde nada más recibieron votos federales se equivocaron más, y los estados donde nada más recibieron votos locales se equivocaron más, y en Colima que recibieron en una sola casilla ambas votaciones, las federales, se equivocaron menos. Entonces, pues, ¿qué pasó? ¿A poco son tan listos los de Colima, no? Que tienen más trabajo y se equivocan menos. Pues sí somos bien listos, pero no tanto, pues. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que en Colima, fíjense, en vez de seleccionar funcionarias y funcionarios para dos casillas, pues solamente seleccionaron funcionarias y funcionarios para una sola casilla. ¿Eso qué quiere decir? Que se necesitaban menos funcionarias y funcionarios. Imagínense, si instalamos dos casillas, la federal y la local, se necesitan 4 para la casilla federal y 4 para la casilla local, más 3 suplentes, 7 y 7 para cada casilla. Si solamente ponemos una sola casilla, la concurrente, entonces se agregan 2 funcionarios, tenemos 6 funcionarios más 3 suplentes, pero 6 funcionarios más 3 suplentes son 9. Si tenemos 2 casillas son 14. Entonces, el INE tenía que capacitar en vez de a 9, a 14, donde había 2 casillas. Y entonces muchas veces esto le sucede al INE, seguramente los que capacitan funcionarios y funcionarios se dan cuenta, muchas veces el INE pues tiene que seleccionar funcionarias y funcionarios con un alto, con un nivel de escolaridad bajo, porque no les alcanzan todos. Entonces, obviamente, donde había más casillas, pues había muchos funcionarios que tenían un nivel de escolaridad, sobre todo en las zonas rurales, bajo y se equivocaban en el llenado de las actas. En Colima se equivocaron menos en el llenado de las actas porque como tenían que seleccionar menos funcionarios, en vez de 14, 7, en vez de 14, 9, pues seleccionaron, perdón, a los funcionarios con mayor índice de escolaridad. Y al seleccionar a los funcionarios con mayor índice de escolaridad, pues se equivocaron menos en el llenado de actas de escrutinio y cómputo. Entonces, a partir del 2009, que el INE dijo, bueno, si se instala una casilla, se equivocan menos en el llenado de actas de escrutinio y cómputo, pues se empezó a pensar en la casilla concurrente, en una sola casilla para recibir ambas elecciones. Pero para que sucediera eso, también pues se necesitaba que se reformaran las constituciones de los estados y dijeran, vamos a tener nuestro proceso electoral estatal al mismo tiempo que el federal, el mismo año que el federal, para que la elección sea el mismo año que el federal y la jornada electoral se reciban votos federales y locales, pues hay que reformar la constitución de la mayoría de los estados y tener elecciones al mismo tiempo. Y ahí se incurrió en un error, porque se dijo el legislativo, bueno, pues que cada estado decida si quiere tener elecciones junto con las federales o si quiere tener elecciones en otro año. Antes, fíjense, antes del 2014 se dividían las elecciones estatales en los 3 años y aproximadamente en un año teníamos elecciones, por ejemplo, en 14 entidades federativas. Al siguiente año en 10 y al siguiente año pues, otras 12, 14, 15. Entonces, cada año teníamos elecciones locales, pero pues 10, de 10 a 15.
Entonces, las 32 entidades federativas se dividían en esos 3 años. ¿Por qué era importante esto? Porque lo que hacía el IFE, pues no tenía que hacerlo para las 32 entidades federativas el mismo año. Es decir, el IFE, pues en ese tiempo que era IFE, pues tenía que tener listas las credenciales para todos los que iban a votar ese año. Bueno, eran 10 estados, luego 14 estados, luego 2 estados. Tenía que capacitar a funcionarios en convenio con los institutos. Bueno, pues tenía 10 estados, luego 14, luego 12, etcétera. Cada año había muchos estados, pero no todos. Viene la reforma de 2014 y se toman 2 decisiones muy importantes, pero yo no sé si nos fue bien o nos fue mal con esas decisiones. Se dice elecciones concurrentes. Todos los estados que quieran tener elecciones junto con las federales, pues reformen su ley y van a poder tener elecciones junto con las federales. Y entonces, fíjense, por eso tuvimos en algunos estados, pues que de repente el gobernador duraba 2 años, o que de repente el gobernador duraba 4, y uno decía, pues, ¿cómo? Si es de 6. Pues no, porque estaban ajustando sus constituciones para tener elecciones concurrentes. Por ahí hubo algunos estados también que tuvieron elecciones y ayuntamientos y que el presidente o la presidenta municipal solamente duró 2 años en vez de 3. ¿Por qué? Porque querían ajustar su legislación a la federal. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué va a pasar en el 2024? Pues que todos los estados dijeron, pues de una vez concurrentes. Prácticamente todos los estados. Fíjense, los únicos estados que van a tener elecciones en el 2023 son Coahuila y el Estado de México, que todavía no deciden tener elecciones concurrentes con las federales. La gobernatura del Estado de México y la gobernatura de Coahuila van a ser un año antes que la federal. Pero en las elecciones federales de 2024, fíjense, 31 entidades federativas también van a tener elecciones. Y en todas esas elecciones, las más grandes de la historia de nuestro país, con la lista nominal más grande en la historia de nuestro país, eso nos va a suceder en 2024, pues casi todos los estados decidieron tener elecciones concurrentes. Y al decidir todos los estados tener elecciones concurrentes, en todos los estados se va a instalar una sola casilla, no dos. Por ejemplo, los que somos del Estado de México, vamos a votar en el 2023 para elecciones locales y luego vamos a ir otra vez a votar en el 2024 para elecciones federales. Y creo que hay alguna del Estado de México también en el 2024. Entonces, los del Estado de México ya somos los pocos que vamos a votar 2023 y vamos a votar 2024. En Coahuila van a votar 2023, pero todas las demás entidades federativas, como por ejemplo la Ciudad de México, en el 2024 van a votar para 6 elecciones. Entonces, aquí hay dos o varias interrogantes, ¿no? La primera, ¿está bien las casillas concurrentes o no? Muchas funcionarias y funcionarios nos han dicho que es un exceso de trabajo recibir los votos de 6 elecciones, contar los votos de 6 elecciones, llenar 6 actas de escrutinio en cómputo, una para cada elección. Entonces, antes las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla terminaban 10, 11 de la noche, 12, cuando por ahí no les, como ahorita vamos a ver, cuando por ahí no les pues daban los números en el acta, escrutinio y cómputo, pues se tardaban más para que quedara bien el acta. Ahora, con elecciones concurrentes, pues hay casillas que llegan los resultados 4 o 5 de la mañana, porque ahí están en la casilla y nada más no pueden llenar las 6 actas. Luego, una vez llenadas las 6 actas, 3 actas se van a la elección federal y 3 actas se van al instituto local, porque 3 actas son federales y 3 actas son locales. Luego, muchas veces hemos tenido casos también donde llevan los paquetes al INE, pero los paquetes locales. Y uno dice, bueno, ¿y qué tienen que hacer aquí los paquetes locales al INE? Y muchas veces, fíjense, hemos tenido casos donde ya los funcionarios y funcionarias están muy cansadas y dejan los paquetes en el INE y resulta que esos paquetes son para el Instituto Estatal Electoral porque son de elecciones locales.
Entonces hay veces que ya le ha tocado al INE llevar los paquetes al instituto. O al revés, dejan los paquetes en el Instituto Estatal Electoral y son paquetes federales que hay que llevarlos al INE, porque son dos autoridades distintas. Entonces, hemos tenido casos así, inclusive hemos tenido casos de que se impugna toda la elección por este tema de cadena de custodia. Y llegan al tribunal, impugnan muchas casillas y dicen al tribunal, es que aquí dejaron los paquetes en el INE, los locales. O luego se impugnan algunas casillas porque dicen, es que los paquetes federales los dejaron en el Instituto Estatal Electoral y el instituto los tuvo que llevar al INE, pero ¿qué hace una autoridad local con paquetes federales? Y entonces, ojo, en estos temas, pues son temas también de cadena de custodia que se puede impugnar la elección, porque pues, una autoridad local de entrada, entre comillas, se supone que no tiene que trasladar paquetes federales. Y una autoridad federal como, bueno, nacional como el INE, no tiene por qué estar trasladando paquetes locales. Pero a ver, si el presidente los dejó en el Consejo Distrital del INE, pues el Consejo Distrital del INE, cuando advierte que son paquetes de una elección local, pues los tiene que llevar a la elección, al Instituto Estatal Electoral, ¿no? Al Consejo Distrital del Estado. Entonces hemos tenido esos problemas por las casillas concurrentes. También muchas veces, pues cuando se abre, como les decía, cuando se abre la urna federal, salen paquetes, salen boletas locales, ya en el INE o ya en el Instituto Estatal Electoral. Imagínense que en el INE van a hacer el conteo, el cómputo distrital de la elección de diputaciones federales el siguiente miércoles y por algún motivo se actualiza la figura del recuento de votos y abren el paquete de diputaciones federales para volver a contar todos los votos y cuando abren el paquete de diputaciones federales les sale una boleta de la gobernatura. ¿Y qué hace la boleta de la gobernatura aquí? Pues un ciudadano se equivocó o en la casilla se equivocaron, pero resulta que en el paquete de diputaciones federales nos aparece una boleta local de gobernatura, de ayuntamientos o de diputaciones locales. Y ojo, esa boleta, van a decir que soy muy exagerado, pero esa boleta puede decidir una elección local y anda acá en el INE. Entonces, bueno, sí hemos tenido problemas muchas veces con esto de la casilla concurrente, porque sí dicen los funcionarios, oye, es que llenar 6 actas, contar los votos de 6 urnas distintas, pues se vuelve el tema muy complejo y pues obviamente se supone que todo ese procedimiento lo tienen que hacer las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla, pues ese mismo domingo, que a veces se les hace el lunes porque se vuelve complejo el tema. Parece muy sencillo, pero de verdad no tiene nada de sencillo armar un paquete y llenar y armar el expediente de toda la casilla, armar todas las hojas de incidentes, el acta de clausura, el acta de jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo. Todas esas actas deben ir en todas y cada uno de los paquetes de cualquier elección. Entonces se vuelve complejo el tema. Pero bueno, como les digo, como en Colima dijeron, se equivocaron menos los funcionarios, luego en 2014 dijeron, pues puede haber elecciones concurrentes en cualquier estado, nada más tienen que modificar la constitución, pues casi todos los estados en México modificaron su constitución para tener elecciones concurrentes. Pero entonces ahora, gracias a esas ideas, vamos a tener la elección más grande de toda la historia de nuestro país en el 2024. Pero ¿cuál es el problema? Que si en el 2024 tenemos elecciones en 31 estados, más elecciones federales de diputaciones, senadurías y presidencia de la República, pues imagínense cuántos asuntos le van a llegar al Tribunal Electoral, al federal, al mismo tiempo. Antes teníamos elecciones en 10 estados, bueno, le llegaban asuntos al Tribunal Federal de 10 estados, nada más. No, pues que había un año donde teníamos elecciones en 16 estados.
más las federales. Eso era lo más grande que había en elecciones. Entonces, bueno, el tribunal, por ejemplo, me acuerdo en el 2012, creo, y en el 2006, al Tribunal Electoral le llegaron asuntos de 16 estados, más diputaciones federales, más senadurías, más presidencia de la República. Porque acuérdense, primero resuelven los tribunales estatales, pero después esos asuntos que resuelven los tribunales estatales llegan al Tribunal Electoral Federal. Entonces, bueno, dijo el tribunal, por ejemplo, en el 2006, creo que dijo el tribunal, pues vamos a tener que resolver al mismo tiempo asuntos de elecciones de diputaciones, asuntos de elecciones de senadurías, demandas de la presidencia de la República, más asuntos de elecciones en 16 entidades federativas. Todo al mismo tiempo. Y pues ni modo, ¿no? Hubo muchísimo trabajo en el 2006 porque 16 estados tuvieron elecciones al mismo tiempo que las federales. Pues, ¿qué cree que va a pasar en 2024? En el 2024, en el 2024, perdón, 31 estados, bueno, 30 estados y la Ciudad de México van a tener elecciones federales al mismo tiempo, elecciones, perdón, locales, al mismo tiempo que las federales. Entonces, insisto, por primera vez en nuestro país, al Tribunal Electoral Federal, al del Poder Judicial de la Federación, le pueden llegar asuntos de 31 entidades federativas, más diputaciones federales, más senadurías, más presidencia de la República. Todo al mismo tiempo y con las mismas fechas para resolver. Entonces, de entrada, el panorama parece muy complejo para el 2024, para el Tribunal Electoral Federal, porque quizá sea el año que más trabajo tenga el Tribunal Electoral en su historia. Y quizás sea el año donde más recuentos de votos se tengan que hacer durante el mismo año, porque podemos, imagínense, cuántas elecciones va a haber en el 2024. Pues no más de ayuntamientos, más de 1,500 elecciones. ¿Cuánto le calculan que se solicite en más de 1,500 elecciones solamente de ayuntamientos? ¿Cuántos recuentos de votos creen que se soliciten? Luego de diputaciones federales, pues si no hay modificaciones con la reforma electoral, van a ser 300 diputaciones federales. ¿Cuántas recuentos de votos se pueden solicitar? Luego va a haber por ahí no sé cuántas gobernaturas, pero muchas gobernaturas. También puede haber recuento de votos en las gobernaturas. Diputaciones locales, imagínense, ¿cuántas puede haber? 20, 25 entidades federativas. ¿Cuántos recuentos de votos se pueden pedir ahí? En fin, hay miles de elecciones, no estoy exagerando, vamos a tener más de 2,000 elecciones en donde se pueden pedir recuento de votos en cada una de esas elecciones y hay que hacer el recuento de votos. Entonces, pues mucho dependerá, como ya lo hemos estado analizando, del resultado entre el primero y el segundo lugar en todas esas elecciones. Y como ya hemos visto en todos los resultados cerrados, pues seguramente van a solicitar recuento. ¿Cuántas elecciones? ¿Cuántos recuentos va a tener que hacer el Tribunal Electoral? Pues no sabemos. ¿Van a estar cerradas o no van a estar cerradas las elecciones? No sabemos. De entrada, la elección principal, que es la de la presidencia de la República, ¿se va a solicitar recuento de votos en cuántos distritos o no se va a solicitar recuento de votos en ningún distrito? Son 300, solamente para la presidencia de la República. Se pueden solicitar 300 recuentos en los 300 distritos de una casilla o de 500 casillas en cada distrito, solamente de la elección presidencial. Entonces, insisto, todo dependerá necesariamente del resultado entre el primero y segundo lugar a partir de la elección presidencial y de cualquier otra elección. Ya más o menos los partidos políticos pues tienen la idea de que si el resultado es de 5 puntos o menos, pues van a pedir recuento. Si el resultado es de 5% o más, pues ya seguramente van a solicitar menos recuentos de votos, pero si hay un universo ahí de recuento de votos muy grande, muy, muy grande, que nunca habíamos tenido ese universo donde se pueden solicitar tantos recuentos de votos en un año y el 2024,
pues se perfila, ¿no? Para que sea obviamente la elección más grande, pero no sabemos si en esa elección más grande en la historia de nuestro país se soliciten muchísimos recuentos de votos o de plano gane un partido con mucha ventaja en todas las elecciones, que no creo, y no se soliciten recuentos, porque son miles de ayuntamientos, son muchísimos ayuntamientos los que van a tener elecciones en el 2024 y pues en cada ayuntamiento se puede solicitar recuento de votos de una casilla, de 10 casillas, de 15, de 20, de 100, de 200, de 300 casillas. O sea, en un municipio se pueden hacer recuento de votos de 100 casillas. O sea, se tienen que abrir 100 paquetes solamente en un municipio. Si vamos a tener más de 1,500 municipios, imagínense nada más el trabajo que puede haber de recuento de votos. Pero bueno, no lo vamos a saber hasta el 2024. Por eso yo les decía también, pues que era muy importante incorporar el voto electrónico, porque imagínense con el voto electrónico cuánto trabajo se ahorrarían las autoridades electorales administrativas, cuánto trabajo se ahorra en los institutos estatales electorales y cuánto trabajo se ahorra el INE si ya no se tiene que hacer estos recuentos de votos porque ya el voto es mediante urna electrónica. Pero pues se nos está acabando, se nos está acabando y se nos está acabando el tiempo y pues a ver si nos alcanza, ¿no? El tiempo para que se haga una reforma, porque tiene que ser una reforma constitucional, una reforma muy importante a la ley para poder incorporar el voto electrónico a nivel federal y a nivel local y todo al mismo tiempo y tener listas las urnas electrónicas. Pues les digo, cada vez se nos está acabando el tiempo y el poder legislativo anda ahí en otras discusiones en vez de discutir el voto electrónico, incorporarlo. No sé, por lo menos para el Estado de México ya vencieron los plazos, para Coahuila ya vencieron los plazos, entonces ahí no vamos a tener todavía voto urna electrónica y ya veremos en diciembre o enero, febrero, marzo, abril, son meses claves para tener lista la reforma electoral. De hecho, la reforma electoral debería estar lista en diciembre, pero pues no sabemos. En una de esas dice, no, pues para el siguiente periodo de sesiones, ¿no? Entonces tendría que estar lista en abril. Pero si está lista en abril, pues ya los plazos también para que todas las entidades federativas revisen esa reforma electoral van a estar muy, muy cerrados. Entonces, lo ideal de la reforma electoral es tenerla en diciembre, pero pues yo ya no sé, porque acuérdense que no se puede hacer ninguna reforma electoral 3 meses antes de que inicie el proceso electoral. Y si el proceso electoral inicia en septiembre, pues quítenle agosto, quítenle julio, quítenle junio, pues tiene que estar lista una reforma electoral en el mes de mayo del año que entra, pero ya la tienen que haber revisado las 32 entidades federativas y por lo menos la tienen que haber aprobado la mayoría de las entidades federativas, es decir, 17. Todo eso tiene que estar listo para mayo. Entonces, por eso decían, bueno, que la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado de la República aprueben esa reforma en diciembre para que le dé tiempo a las entidades federativas de revisar esa reforma. Pero como están las cosas, no sabemos qué se va a aprobar y qué no se va a aprobar de la reforma. Ojalá se incurra en este tema del voto electrónico, pero si no, pues vamos a seguir con estas reglas. Y créanme que sí puede haber muchísimos recuentos de votos, como nunca había habido en la elección del 2024. Entonces deben estar muy preparadas tanto las autoridades locales en las entidades federativas como las autoridades electorales federales, el INE, porque pueden solicitarse una serie de recuento de votos ante la autoridad administrativa. Entonces, fíjense cómo vamos. Primero cuentan los votos las ciudadanas y los ciudadanos que están en la casilla. Es decir, funcionarios y funcionarios de la casilla cuentan los votos en primer lugar, en primera instancia. Llenan las actas en primer lugar y en primera instancia. Aquí nos dice Carla, no da tiempo, pero lo pueden hacer todo express. Pues sí, ahorita vamos a ir viendo cómo el INE ha implementado diversos acuerdos, como dice Carla, para que sea express. Pues sí, porque imagínense nada más. Les voy a poner un ejemplo así para que veamos la magnitud. Diputaciones federales son 300 distritos.
En un distrito de esos 300, solamente en uno se instalan 500 casillas. Imagínense que en ese distrito el resultado entre el primero y segundo lugar sea de un punto porcentual, que uno decía no puede pasar y ahora ya pasa cada rato. Ya pasó esta en la elección presidencial de Brasil. Bueno, que en ese solo distrito de los 300, la diferencia entre el primero y segundo lugar sea de un punto porcentual. Ya vamos a ver ahorita después los supuestos. Pues por eso, por ese supuesto, porque me ganaron por un punto porcentual, yo segundo lugar le puedo decir a ese consejo distrital, abre todos los paquetes, por ley. O sea, no tengo que ir al tribunal, ¿eh? Hay un supuesto que dice, si te ganaron por menos de un punto porcentual, por 2 o menos, se activa una figura que se llama recuento total. Y entonces en ese distrito se tienen que abrir los 500 o los 600 paquetes. ¿Y saben qué dice la ley? Que también lo vamos a ver. Se tienen 3 días para abrir los 500 o 600 paquetes de ese distrito. Y la ley todavía incurre en otro error y dice, de forma ininterrumpida se van a abrir los 500 paquetes. Pues no, ¿no? Todos los que abren paquetes también tienen que comer y tienen que dormir, etcétera. Entonces no es en forma ininterrumpida. Emite acuerdos el INE y el INE dice, bueno, si hay un recuento total en el distrito, pues se va a empezar el recuento a las 8 de la mañana y se va a terminar el recuento a las 12 de la noche durante 3 días. Pero imagínense abrir 500 paquetes en 3 días y volver a contar todo. Pues se tienen que emitir acuerdos especiales que ya vamos a revisar y esos acuerdos especiales dicen, no, es que ¿sabes qué? Pues la ley dice que cada vez que se abre un paquete deben de estar presentes los representantes de los partidos políticos. Y el que abre el paquete debe ser un funcionario del Consejo Distrital o una consejera o un consejero del Consejo Distrital. Y entonces ya la experiencia que tiene el INE es que, bueno, ¿cuánto se van a tardar en abrir un paquete, volver a contar todo, discutir quizá 2 o 3 boletas, que el voto es de este partido, no, que el voto es nulo, que el voto es para este partido, no, que el voto es nulo, etcétera? ¿Cuánto se van a tardar en discutir si el voto es válido o el voto es nulo? Si el voto es para un partido o el voto, bueno, todas esas discusiones se dan cuando en la mesa se abre un paquete y salen todas las boletas. Por ahí salen votos nulos, donde se discuten la validez o nulidad de esos votos nulos. Entonces, ¿cuánto nos vamos a tardar en contar todos los votos de una sola casilla y llenar la nueva votación en una nueva acta de escrutinio y cómputo? Pues dice el INE, más o menos 1 hora por paquete. Si nos va bien, ¿eh? Si todo salió bien, quien abre el paquete va a ir nuevamente contando todos los votos, va a ir nuevamente llenando un acta de escrutinio y cómputo, etcétera, tomando los nuevos resultados, escuchando a los partidos políticos cuando impugnan una boleta. Dice el INE, si todo sale muy bien, nos vamos a tardar 1 hora por un paquete. Nada más que resulta que son 500 y tenemos 3 días. Y no tenemos 3 días de 24 horas, porque el INE dice, empezamos a las 8 y terminamos a las 12 de la noche, con algunos recesos pues, para desayunar, otro receso para comer, otro receso para descansar y otro receso para cenar. Entonces ya no son 24 horas, son 3 días, pero ya no son de 24 horas. Serán 3 días ahí, pues, ¿qué les digo? 3 días de, no sé, unas 20 o no, ni siquiera 20, unas 16 horas, más o menos. 14 horas por día. Entonces son 3 días de 14 horas para contar 500 paquetes. Si nos tardamos 1 hora en cada paquete, pues obviamente es imposible, no nos va a dar tiempo. Aunque la ley diga en 3 días realices el recuento total. Entonces ya vamos a ver cómo los acuerdos del INE dicen, no, pues es que saben que, pues discúlpenos, pero vamos a abrir 10 paquetes al mismo tiempo. ¿Cómo? Sí, vamos a instalar 10 mesas y en cada mesa se va a abrir un paquete y 10 al mismo tiempo. Para cada hora sacar 10 paquetes y contar 10 casillas o 10 paquetes y tener el resultado, el nuevo resultado de 10 casillas en 1 hora. Entonces, si vamos de 10 en 10, si vamos a alcanzar a contar
los 500 paquetes. Pero ahora imagínense el esfuerzo de los partidos políticos cuando le dicen a un partido político, pues tienes que tener representante 1 en las 10 casillas. Pero, ojo, los funcionarios del Consejo Distrital del INE tienen que estar ahí pues las 16 horas contando paquetes. La ley dice, los partidos políticos pueden sustituir a sus representaciones en las mesas de apertura de paquetes. Cada vez que ellos quieran, pueden decir, pues mi representante de mi partido va a estar en la mesa 1, 5 horas, y cuando terminen esas 5 horas va a llegar otro representante y lo va a sustituir. Y cuando terminen esas otras 5 horas va a llegar otro representante y lo va a sustituir en todo el día. Pues bueno, los partidos políticos pues tienen muchas representaciones que se van sustituyendo, pero están ahí presentes durante la apertura de todos los votos. Pero ojo, el funcionario del Consejo Distrital, que es el responsable de la mesa, no lo pueden sustituir nadie. Él si llega a las 8 y termina a las 12 de la noche, y al día siguiente vuelve a llegar a las 8 y termina a las 12 de la noche, y al día siguiente vuelve a llegar a las 8 y termina, y cuenta los votos todo el día. Pero tiene que estar el nuevo conteo y la nueva apertura de votos en 3 días, porque así lo marca la ley. Entonces les digo, es un tema que se vuelve más complejo. Y esa es la segunda etapa. Entonces, primera etapa se contaron los votos en la casilla. Segunda etapa, se contaron los votos en el INE o en el Instituto Estatal Electoral. Si es una elección local, ojo, los votos no se van a contar en el INE. Si es una elección local, los votos se van a contar en el Instituto Estatal del Estado respectivo. Es la segunda etapa, lo que se llama la etapa de recuento de votos en sede administrativa y por una autoridad administrativa. Y luego, ¿qué nos dicen todas las leyes en el país? Si ya te contaron los votos, por ejemplo, en el INE o en el Instituto Estatal Electoral, ya no puedes ir al tribunal a que te vuelva a contar los votos. Este también es un tema muy importante. A ver, partido político, ya le pediste al INE en diputaciones federales, en este distrito, ya le pediste al INE que te abriera todos los paquetes, los 500. Ya te abrió el INE los 500 paquetes. Y dice la ley, si ya te abrieron los 500 paquetes en el INE, ya no puedes ir al tribunal, porque ya te los abrieron. ¿Y qué creen que hicieron los partidos políticos? Van al tribunal y le dicen al tribunal, ya sé que la ley dice que no podemos abrir los paquetes porque ya me los abrieron en el instituto. Pero ¿saben qué le dicen al tribunal? En el instituto me contaron mal los votos. Y entonces llegan con demandas y llegan con argumentos al tribunal diciéndole al tribunal que se contaron mal los votos en el instituto. Y entonces el tribunal advierte por ahí algunos indicios de que hay algunas irregularidades, pues entonces el tribunal vuelve a abrir el paquete, lo que se llama apertura de paquetes por un órgano jurisdiccional. Es la tercera etapa. Que sea un tribunal el que nuevamente vuelva a abrir el paquete o que sea el tribunal el que por primera vez abra un paquete. Ese supuesto no existía en la ley. Se supone que en ningún tribunal podría haber paquetes, los únicos que habrían paquetes eran los institutos, ya sean los locales o el federal, el INE, pero con motivo de la elección del 2006, el Tribunal Electoral, la Sala Superior, emitió una serie de criterios donde decía, también podemos abrir los paquetes en el tribunal. Eran criterios que están en la sentencia de la elección presidencial del 2006, porque no estaban en la ley. Conforme a la ley, ningún tribunal podría abrir paquetes. Pero esos criterios del tribunal dijeron, bueno, para darle mayor certeza y transparencia al resultado de la elección presidencial del 2006, emitieron una serie de criterios en el 2006 donde los tribunales electorales también podían abrir paquetes, a pesar de que ya habían sido abiertos en la autoridad administrativa, ante la autoridad administrativa. Decía el tribunal, pues ya los abrieron en el INE, en ese tiempo 2006, pues ya los abrieron en el IFE, los voy a volver a abrir yo.
o no los quisieron abrir en el IFE porque no había supuestos de apertura, no se encuadraban conforme a la ley, los voy a abrir yo. Y muchos le dijeron al tribunal, ¿y por qué vas a abrir paquetes si la ley no establece ese supuesto? Pues para darle transparencia al proceso electoral. Ya después vamos a analizar los supuestos. Pero el tribunal tenía la posibilidad de no abrir los paquetes porque la ley no exigía que se abrieran los paquetes por esos supuestos. Sin embargo, el tribunal dijo, de todos modos vamos a abrir los paquetes aunque no se dé el supuesto legal. ¿Cuál era el supuesto? Que no coincidieran uno de los tres rubros fundamentales en el acta. Pero el tribunal dijo, aunque no coincidan aunque sí coincidan, en algunos casos, de todos modos voy a abrir el paquete. Y les digo, el primer lugar le dijo al tribunal, oye, pues ¿cómo crees si la ley no marca que abren los paquetes por estos supuestos? Y el tribunal dijo, no, le voy a dar transparencia al resultado, certeza, y voy a abrir los paquetes aunque la ley no me marque el supuesto. Inclusive la ley decía, el tribunal ya no puede abrir paquetes, ya los abrieron en el instituto, el tribunal ya no puede abrir paquetes, sin embargo el tribunal se aventó esos nuevos criterios, abrió paquetes en el 2006. Y luego, ¿qué pasó con la reforma de 2007? Esos criterios que están en la sentencia del 2006, el Poder Legislativo los incorporó a la ley en el 2007, tanto a la ley federal como a las leyes locales. Y ahora en todas las leyes de nuestro país también existe una figura que se llama recuento jurisdiccional. Ya no son criterios del tribunal, ya está en la ley que también los tribunales electorales en determinados supuestos pueden abrir los paquetes. Entonces vean cómo ya están las tres etapas y ya están las tres etapas en la ley. Ya no es jurisprudencia del tribunal, ni criterios del tribunal, ni se desprende de tal sentencia del tribunal, sino nos dice la ley, vamos a tener tres etapas para contar votos. La primera etapa en la casilla. Si no están de acuerdo algún partido, pues pide que se abran ese paquete o esos paquetes en el Instituto Nacional Electoral o en el Instituto Local. Si no está de acuerdo con el conteo que hicieron en la sede administrativa, pues se va a la sede jurisdiccional. O sea, se puede abrir un paquete, se van a contar las boletas 3 veces. Y se puede abrir un paquete 2 veces, primero en la sede administrativa y después se puede volver a abrir el paquete en la sede jurisdiccional. O si la sede administrativa no quiso abrir el paquete por cualquier circunstancia, el tribunal electoral puede abrir ese paquete nuevamente. Entonces vean cómo ya son 3 procedimientos, 3 etapas, pero cada vez se vuelve más complejo el tema y cada vez los partidos son más agudos en estos temas y muchas veces solicitan a los tribunales electorales abrir el paquete solamente para revisar 3 o 4 boletas. Pero el tribunal tiene que abrir el paquete solamente para 3 o 4 boletas. Entonces imagínense en la elección presidencial del 2024, digo, en todas las elecciones del 2024, pues ¿qué será? Vamos a tener 170,000 casillas, es decir, vamos a tener 170,000 paquetes por elección. Vamos a tener, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues vamos a tener paquetes de la elección presidencial, vamos a tener paquetes de diputaciones, de senadurías, de alcaldías, de diputaciones federales y de la jefatura de gobierno, nada más en la Ciudad de México. Entonces sí puede esta figura volverse un tema muy complejo para las autoridades administrativas porque pues quizás se tengan que abrir muchísimos paquetes, pero todo es un embudo. Todas esas elecciones que tengamos en 2024, todas esas impugnaciones que puedan surgir en el 2024, finalmente van a llegar al Tribunal Electoral Federal de todas las entidades federativas, de senadurías, de diputaciones y de presidencia de la República. Porque un ayuntamiento se puede impugnar en un estado, ese estado abre los paquetes, primero el Instituto del Estado, luego el Tribunal del Estado, pero ese asunto de ese estado puede llegar después al Tribunal Electoral Federal. Y otro asunto de ese mismo estado hasta el Tribunal Electoral Federal, y otro de ese mismo estado hasta el Tribunal Electoral Federal, y son 31 entidades federativas. Entonces, cuando se decidió tener elecciones concurrentes, pues lo que sí no se reflexionó es que pueden llegar miles de asuntos al mismo tiempo al Tribunal Electoral Federal de 31 entidades federativas, más
diputaciones, senadurías y presidencia de la República. Y los partidos políticos, quienes litigan asuntos al tribunal, pues en el 2024 a lo mejor tienen que hacer 20 demandas al mismo tiempo. Unas de ayuntamientos, otras de diputaciones, unas de un estado, otras de otro estado, otras de otro estado, pero vamos a tener muchísimas elecciones al mismo tiempo. Por eso lo idóneo es, les digo, insisto, tener el voto electrónico, porque si no, créanme que llega un momento que ya no pueden resolverse tantos asuntos al mismo tiempo, que ya no pueden impugnarse tantos asuntos al mismo tiempo, y aquí lo complejo va a iniciar desde la casilla, que va a haber elecciones en todo el país y que los funcionarios de las mesas directivas de casilla van a tener que recibir votación en muchas entidades federativas de 3 elecciones, en otras de 6, y van a tener que llenar 6 actas de escrutinio y cómputo al mismo tiempo y tener las listas exactamente como marque la ley, ¿no? Ahora, bueno, vemos, desde el 2006, el Tribunal Electoral lo señaló en sus sentencias y actualmente pues ya hay muchos criterios que hablan de lo mismo y nos dicen, es que en el acta de escrutinio y cómputo que se levanta en la casilla, deben de coincidir estos 3 rubros, necesariamente. Antes del 2006, si no coincidían estos 3 rubros, de todos modos no se abría el paquete, ni en el INE, bueno, en el IFE, ni en el tribunal, porque antes del 2006 se decía, si es determinante, abrimos el paquete. Si no es determinante, no abrimos el paquete. Y bueno, aquí estos 3 rubros, ¿cuándo es determinante o no? Por ejemplo, personas que votaron conforme a la lista nominal, tenemos 100. Boletas sacadas de la urna, tenemos 100. Resultados de la votación, 96. Ya no coincidía resultados de la votación con los otros 2 rubros. Pero decía el tribunal, antes del 2006, ojo, a ver, son 4 votos aquí los que están mal. 100, 100, 96. Entonces nos faltan 4 votos en votación emitida. Pero decía el tribunal, ¿cuál es la diferencia entre primero y segundo lugar en esa casilla? 50 votos. Ah, pues aquí hay un error de 4, ¿para qué abrimos el paquete? Si no es determinante, porque el partido político que ganó, le ganó al otro por 50 votos, y aquí tenemos un error de 4 votos. No es necesario abrir el paquete. Entonces, no abría el paquete el INE y no abría el paquete el tribunal, porque era un error de 4 votos, pero en esa casilla le habían ganado al partido que quedó en segundo lugar con 50 de ventaja. Entonces, nunca se abría el paquete. Era raro ver que en un tribunal electoral, antes del 2006, se abriera un paquete, porque decían los tribunales, lo que mismo que decía el federal, pues no es determinante. Sí, mira, aquí personas que votaron conforme a la lista nominal tenemos 100, y boletas sacadas de la urna tenemos 90. Pues hay un error de 10. Pero ¿sabes qué? Te ganaron con 80 votos de ventaja. ¿Para qué abrimos el paquete? De todos modos te van a seguir ganando, aunque revisemos esos 10 votos, ¿qué pasó con ellos? No hay que abrir el paquete. Pero viene la elección presidencial del 2006, llega un resultado cerradísimo de 0.5%, ni siquiera un punto porcentual, sino la mitad de un punto porcentual, la diferencia entre el primero y segundo lugar en una elección nacional. Entonces dice el tribunal, vamos a quitar este criterio de la determinancia. ¿Cómo? Sí. ¿Y entonces ahora qué? Ahora, si existe error entre estos 3 rubros, aunque sea de un voto, vamos a abrir el paquete. Ya no importa si es determinante o no. Si tenemos personas que votaron conforme a la lista nominal 100 y boletas sacadas de la urna 99, en automático se abre el paquete. Y entonces muchos dijeron en el 2006, no, pues es que el tribunal ya se echó la soga al cuello, ¿no? ¿Cuántos paquetes va a tener que abrir con este nuevo criterio? Pues sí, resulta que el Tribunal Electoral en el 2006 tuvo que abrir paquetes en 220 distritos del país. Y el segundo problema en el que se enfrentó el tribunal en 2006, bueno, ¿quién nos va a abrir los paquetes? Y ya lo platicamos y ya analizamos,
Pero dijo el tribunal, ándale, pues ya emití este criterio que se van a abrir todos los paquetes, aunque el error sea de un voto, y ahora ¿quién los va a abrir? No tengo personal para ir a 220 distritos en el país y en cada distrito abrir 100, 200, 300 paquetes, en algunos distritos abrir 500 paquetes, pues ¿quién va a ir a todo el país a 220 distritos? No me alcanzan los funcionarios aquí en el tribunal, porque como ya lo platicamos, pues también tenían que resolver en ese 2006 elecciones en 16 entidades federativas, elecciones de diputaciones federales, elecciones de senadurías, pues ¿quién iba a ir a abrir esos paquetes? Y bueno, fueron, como ya lo platicamos, pues fueron el presidente del Tribunal Electoral, fue con el presidente de la Suprema Corte y le dijo, necesitamos tu apoyo. Pues ¿qué apoyo necesitan? Pues que sean magistrados de circuito y jueces de distrito los que vayan a esos 220 distritos a contar paquetes. Que cada juez o jueza se lleve un secretario o una secretaria de estudio y cuenta y pues se cuenten los votos en ese distrito. Y entonces en el 2006, quienes contaron los votos, quienes hicieron el recuento de votos en 220 distritos, pues fue el Poder Judicial Federal, no fue el Tribunal Electoral. Fue el Poder Judicial Federal y fueron juezas y jueces de distrito y magistradas y magistrados de circuito los que fueron a los 220 distritos a volver a contar los paquetes, a volver a abrir los paquetes y volver a contar los votos. Una vez que tenían los resultados en ese consejo distrital, pues el juez o la jueza mandaba esos resultados a la sala superior. Y obviamente en cada uno de esos 220 distritos, pues estaban las representaciones de los partidos políticos y estaban las consejeras y los consejeros de ese distrito, pues abriendo 100, 200, 300 paquetes. Pero lo que sí quedó muy claro en el 2006 es que estos tres rubros deben de coincidir. Si no, procede la apertura de los paquetes. Entonces ahora imagínense cuántas actas de escrutinio y cómputo se van a llenar en 2024. Bueno, pues todas deben de coincidir en estos rubros. Y hay veces, fíjense, que aunque todo lo haga perfecto la funcionaria o el funcionario para que coincidan estos tres rubros, aunque todo lo haga perfecto, no van a coincidir. Y entonces hay que abrir el paquete. ¿Por qué no van a coincidir? Pues porque pueden suceder muchas cosas que no tienen nada que ver con las funcionarias o los funcionarios. Por ejemplo, personas que votaron conforme a la lista nominal. Tenemos 100. Acuérdense que la lista nominal no son solo los que están ahí en la lista nominal. A los de la lista nominal hay que agregarles los representantes de los partidos políticos. Acuérdense que si yo soy representante de un partido político y estoy en una casilla, no necesariamente tengo que aparecer en la lista nominal. La ley dice los representantes de los partidos políticos pueden estar en la casilla sin que aparezcan en la lista nominal y pueden votar. Entonces el rubro conforme a la lista nominal son todos los que votaron conforme a la lista nominal más los representantes de los partidos que no estaban en esa lista nominal. Y también a esa lista de personas que votaron conforme a la lista nominal hay que agregarle las personas que llegaron a esa casilla con sentencias del tribunal, que quizá no traían credencial o quizá no aparecían en la lista nominal, pero llegaron con una sentencia del tribunal donde la sentencia decía, esta persona puede votar aunque no aparezca en la lista nominal. Entonces hay que sumar esos que tampoco están en la lista nominal. Entonces sumamos los de la lista nominal, sumamos los representantes de los partidos que no están en la lista nominal y sumamos a las ciudadanas y ciudadanos que llegaron con sentencia pero no aparecen en la lista nominal. Bueno, entonces son 100 todos esos. Muy bien, pues, todo lo hizo perfecto ahí, las funcionarias, los funcionarios, y sumaron 100. Pues esos 100 deben coincidir con resultados de la votación y boletas sacadas de la urna. Pero resultados de votación, ¿qué ese rubro qué es? Es donde tenemos que sumar los votos de todos los partidos políticos. Y de entrada uno dice, no, hombre, pues está muy sencillo, pues súmate los del PRI, los del PAN, los del PRD, los de Morena, los del Verde. Pues parece muy sencillo, pero ya en la práctica es muy complejo. Porque ya en las prácticas los partidos dicen, a ver, súmate los del PRI, súmate los del PAN, súmate los del PRD.
súmate los del Verde, súmate el Movimiento Ciudadano, súmate los de Moreno, ahí va sumando todos los votos. Pero luego la funcionaria, el funcionario, se encuentra con otro rubro que dice votos de candidaturas no registrados. Ya ahí empieza a ponerse más compleja la cosa. Pero dicen, bueno, entre todos los funcionarios, dicen, bueno, súmate también los de candidatos no registrados. Pero se quedan muchas veces con la duda si esos también se tienen que sumar, porque son de candidatos no registrados. Por ejemplo, una boleta dice, voto por Cantinflas. Pues es un voto no registrado, es un candidato. Pero lo sumamos a la votación emitida, a los resultados de la votación o no. Se tiene que sumar también. Luego vienen por ahí los votos de las candidaturas independientes. Muchas veces también les entra en la duda ahí en la casilla si esos también se suman. También se suman. Luego por ahí también aparecen unos votos ahí medio raros, ¿no? Los más complejos, donde, como ya lo hemos platicado, el ciudadano marcó los 3 partidos de la coalición. Esos cómo los sumamos, como 3 votos o como uno en votación emitida. Pues se tiene que sumar como una sola boleta, como un voto. Oye, pero marcaron 3 partidos, sí, pero es una sola boleta. Entonces sumamos un voto. Ya en el INE van a distribuir a quién le toca ese voto de los 3 partidos. Pero en la casilla, este es un voto más, no son 3, es uno. Pero vean cómo ya no está tan sencillo. Entonces sumamos los votos de todos los partidos. Sumamos también los votos de candidaturas no registradas. Sumamos los votos de candidatos independientes. Y luego todas las boletas que tengan 2 o 3 marcas también los sumamos, pero es un solo voto, no son 3. Ya que tenemos toda esa suma, nos falta el rubro donde más se equivoca. Votos nulos. Cuando los escrutados dicen, este voto no sé por quién votó, no sé por quién quería votar, nulo. No sé por quién quería votar, nulo. Bueno, esos votos suman, también se suman a los resultados de la votación. También se suman. Pero en muchas casillas esos votos no los suman porque dicen son votos nulos. ¿Cómo los vamos a poner en resultados de la votación si son votos nulos? Es que también es votación emitida. Los resultados de la votación son todas las boletas que están en la urna y se tienen que contar todas las boletas que están en la urna, como estén, como votos nulos, como candidaturas no registradas, como un voto con 3 marcas, todos esos votos se tienen que sumar. Y entonces, si personas que votaron conforme a la lista nominal son 100, pues resultados de la votación tenemos que sacar en esa urna 100 boletas. Entonces ya coinciden esos 2 rubros, ¿no? Pues ya vamos muy bien. Pero ¿dónde les digo que muchas veces hacen todo muy bien las funcionarias y los funcionarios y de todos modos no les van a coincidir los rubros? Aunque todo lo hicieron perfecto, acabaron a las 3 de la mañana para tener perfectamente bien llenada esa acta de escrutinio y cómputo. Muchas veces no van a coincidir los rubros. Porque fíjense, personas que votaron conforme a la lista nominal, 100. Votación emitida o resultados de la votación, 100. Vamos muy bien. Pero luego boletas sacadas de la urna, 95. Pues, ¿qué pasó? Si votaron 100, ya contamos los votos de todos los partidos y son 100. ¿Por qué nada más hay 95 boletas? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tenemos 95 boletas? Pues porque 5 ciudadanas o 5 ciudadanos se llevaron la boleta a su casa. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Pues se llevaron la boleta a su casa. Entonces ya no van a coincidir los 3 rubros. ¿Y qué hizo mal la funcionaria? El funcionario, no, pues ¿sabes qué? Yo hice bien, aquí tengo que 100 votaron. Oye, sí tienes que 100 votaron, pero nomás aparecieron 95 boletas. Y entonces resultados de la votación también se va a afectar, porque resultados de la votación ya no van a poder ser 100, van a ser 95. Porque si sacas 95 boletas en todos los resultados de la votación,
vamos a tener 95 votos, ya no vamos a tener 100. Oye, pero en la lista está que 100. Pues sí, pero sacaste 95 boletas, o vuélvele a contar y le vuelves a contar. Y vuélvele a contar y siguen 95 boletas. Pues, ¿qué pasó? Que 5 ciudadanos se llevaron la boleta. Y ahí no tiene la culpa, obviamente, ningún funcionario, ninguna funcionaria. Yo no sé por qué se les ocurrió a 5 ciudadanos llevarse la boleta, pero se les ocurrió y se las llevaron. Y entonces, fíjense, luego analizamos en esa casilla cuál fue el resultado. No, pues que el primer lugar le ganó al segundo por 100 votos. Ah, bueno, si nos faltan 5 boletas no es determinante. No importa, el Tribunal Electoral dice que si no coinciden los 3 rubros, hay que abrir el paquete. Y entonces le tenemos que decir ahí al Consejo Distrital, ¿sabes qué? Aquí esta acta de escrutinio y cómputo no coincide, ábreme el paquete. Y está obligado el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral de cualquier estado a abrir el paquete porque estos rubros no coincidieron. Y si por alguna circunstancia el instituto no quiere abrir el paquete, porque dice que no es determinante lo que ustedes quieran, entonces me voy al Tribunal Electoral del Estado y le pido que me abra el paquete. Y si el Tribunal Electoral del Estado, por lo que ustedes quieran, tampoco quiere abrir el paquete, entonces todavía me voy al Tribunal Electoral Federal a solicitarle que me abra el paquete. Y como este es un criterio del Tribunal Electoral Federal, el Tribunal Electoral Federal va a abrir el paquete. Pero ya en qué etapa vamos, en la cuarta. Ya lo revisamos en la casilla, lo revisamos en el Instituto del Estado, quizá lo revisamos en el Tribunal Electoral del Estado, quizá no, pero si el Tribunal Electoral del Estado decidió abrir el paquete, todavía nos podemos ir al Tribunal Electoral Federal a decirle, oye, es que aquí en mi estado, tanto el instituto como el tribunal abrieron el paquete, pero volvieron a contar mal los votos. O volvieron a decir todas las autoridades de mi estado que este voto era nulo y sabes qué tribunal, este voto es válido y es para mi partido. Entonces, el Tribunal Electoral Federal también en muchos casos tiene que abrir el paquete. Pero imagínense, ya se abrió el paquete en el Instituto del Estado, ya se abrió el paquete en el Tribunal del Estado y ahora hay que abrir el paquete en el Tribunal Electoral Federal. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede cuando o qué podría suceder si se solicitan apertura de paquetes en muchas entidades federativas al mismo tiempo? O, por ejemplo, nomás nos vamos a la elección presidencial. Si se solicita la apertura de paquetes de la elección presidencial, pero en 200 distritos, por ejemplo. Pues aquí va a tener que suceder lo que ha sucedido en 2006 y en 2012. Porque yo les pregunto, ¿dónde se abren los paquetes? ¿En el instituto? Cuando el tribunal ordena abrir un paquete, ¿dónde se tiene que abrir ese paquete? ¿En el instituto? ¿O el paquete se tiene que ir al tribunal y abrir el paquete en el tribunal? Porque los que van a contar esos votos son los del tribunal, ya en última instancia, no los del instituto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde se abre ese paquete? ¿En el instituto? ¿Y va el personal del tribunal al instituto? ¿O el instituto tiene que mandar ese paquete al tribunal y ya los funcionarios del tribunal abren el paquete en el tribunal? ¿No? Y aquí no es clara la ley, y entonces hay acuerdos de la sala superior donde existen las dos figuras. La sala superior puede decir, nosotros, funcionarios del tribunal, vamos a ir al instituto a abrir el paquete. Así dice el acuerdo. O puede decir otro acuerdo, ¿no? No, sabes que el instituto tiene que mandar los paquetes al tribunal y vamos a abrir los paquetes en el tribunal. En el 2012 se tomaron los dos acuerdos. En el 2012 dijo el tribunal, miren, todos los distritos que estén cerca de la Ciudad de México nos van a mandar esos consejos distritales, los paquetes a la Ciudad de México. Y todos los distritos que estén lejos de la Ciudad de México, entonces vamos a mandar funcionarios del tribunal a esas sedes que están lejos de la Ciudad de México. Por ejemplo, si hay que abrir paquetes en Chihuahua, entonces van funcionarios del tribunal a Chihuahua. Pero si hay que abrir paquetes en Puebla, entonces quizá el tribunal les diga a los funcionarios del INE del Puebla, ¿saben qué? Mándenme los paquetes de Puebla a México.
Están las dos posibilidades, pero por ejemplo, que manden los paquetes de Chihuahua a México, pues es muy peligroso, hay mucho riesgo, porque ya no son las boletas que mandan los militares a los consejos distritales y que van vigiladas por no sé cuántas personas, ¿no? No, aquí ya son los votos que tendrían que ir de Chihuahua a la sala superior. Entonces es muy riesgoso, pues un trayecto tan largo, mandar todos esos votos. El tribunal podría ordenar, pues sabes qué, INE, tráeme los votos para acá. Pero en muchos casos el tribunal dice, no, si la zona está muy alejada, entonces vamos a ir funcionarios del tribunal a hacer el recuento del tribunal, pero en la sede del órgano administrativo. Entonces, ojo, se llama recuento jurisdiccional. ¿Por qué se llama recuento jurisdiccional? Porque lo realiza el tribunal, pero ese recuento jurisdiccional que realiza el tribunal puede ser en sede administrativa o en sede jurisdiccional. Es decir, el tribunal puede decir, vamos a abrir todos estos paquetes ante la autoridad administrativa o vamos a abrir todos esos paquetes aquí en el tribunal. Y si vamos a abrir todos esos paquetes aquí en el tribunal, entonces el INE me tiene que mandar todos esos paquetes al tribunal. O si es un instituto estatal electoral, el instituto estatal electoral me tiene que mandar todos esos paquetes aquí al tribunal. Por eso el recuento jurisdiccional que ordena un tribunal electoral puede ser en sede administrativa o puede ser en sede jurisdiccional. Ya será el tribunal el que decida dónde se van a abrir los paquetes, o como sucedió en el 2012 en la elección presidencial, el tribunal dijo, en estos distritos vamos a ir funcionarios del tribunal y en estos distritos me van a mandar los paquetes. Se dieron los dos acuerdos. En sede administrativa se abrieron algunos paquetes y en sede jurisdiccional se abrieron algunos otros paquetes. Pero vean lo complejo, solamente estamos hablando de la elección presidencial. Imagínense que también haya apertura de paquetes de diputaciones federales, haya apertura de paquetes de senadurías. Pues imagínense, ¿no? Todo lo que se tiene que abrir, quizá en el 2024, todos los recuentos de votos que tienen que suceder en el 2024, etcétera. Porque otra cosa, ya lo vamos a ver cuando entremos a juicio de inconformidad. Si hay un error en una casilla, por ejemplo, si en una casilla nunca llegaron los escrutadores, se pueden anular los votos en esa casilla, como ya vimos. A ver, lo vamos a poner más complicado. Solo llegó el presidente a esa casilla. Entonces se pueden anular los votos en esa casilla porque nada más estaba el presidente. Y el tribunal ya dijo, un solo funcionario no puede recibir y no puede atender todas las funciones de la casilla. Si nada más estaba el presidente, pues entonces se van a tener que anular todos los votos recibidos en esa casilla porque solamente estaba un funcionario. Pero ya lo vamos a ver cuando veamos juicio de inconformidad. ¿Pero qué votos? ¿Los de senadurías? ¿Los de presidencia de la República? ¿Los de diputaciones federales? ¿Los de jefatura de gobierno? ¿Los votos de la alcaldía? ¿O los votos de diputaciones locales, por ejemplo, pensando que es una casilla concurrente en la Ciudad de México? Llegaron 6 elecciones. Llegaron votos de 6 elecciones a esa casilla, pero nada más estuvo el presidente en esa casilla. Entonces se van a anular los votos de las 6 elecciones, ¿no? Exactamente como nos dice Jonathan. A lo mejor no se anulan los votos de ninguna elección, ¿eh? Pero ¿cómo si nada más estuvo un solo funcionario? El presidente lo dejaron solito y se hizo más bolas que nadie. Y llenó las actas, a lo mejor en todas las actas se equivocó. Y todas las actas solamente van con firma del presidente y no trae la firma de ningún otro funcionario porque no había ningún otro funcionario. ¿Saben qué? Todos esos votos pueden ser válidos. ¿Por qué? Nadie impugna. Pero como dice Jonathan, si hay un partido que impugna la elección presidencial y se va al tribunal, entonces el tribunal, ojo, va a anular los votos, pero solo para la elección presidencial. Si el partido va y presenta una demanda para la elección presidencial, pero presenta otra demanda para senadores, entonces se van a anular los votos en esa casilla para la elección presidencial y para senadores, pero los demás van a quedar válidos.
Si nadie impugnó esa votación para la jefatura de gobierno, pues van a contar esos votos, aunque solamente haya estado el presidente. Si nadie impugnó para alcaldías, pues van a contar esos votos, aunque solamente haya estado el presidente durante toda la jornada electoral. Es decir, para que se anulen los votos de las 6 elecciones, había que presentar 6 demandas. Una demanda por elección. Y 3 demandas se van al Tribunal Electoral Federal, ¿cuáles? Las de diputaciones, senadurías y presidencia. Esas se van al Tribunal Electoral Federal. Y ni siquiera a la misma sala. A la sala Ciudad de México se van senadurías y diputaciones federales. Y a la sala superior se va la demanda para la presidencia de la República. Pero si también queremos que se anulen los votos de jefatura de gobierno, de alcaldías y diputaciones locales, entonces hay que presentar otras 3 demandas, pero ya no al federal, porque como son elecciones locales, hay que presentar 3 demandas al Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y ahí tendría que resolver esas otras 3 demandas el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y entonces se podrían anular esos votos para las 6 elecciones si se presentan 6 demandas. Si no se presenta ninguna demanda, van a seguir contando sus votos, aunque solamente estuvo ahí el presidente y nadie más. Lo mismo sucede con el recuento de votos, nomás que el recuento de votos tiene 2 figuras. Si hay errores en el acta de escrutinio y cómputo, dice la ley, que muchas veces no sucede, pero dice la ley, de oficio el instituto tiene que abrir el paquete. Pero muchas veces el instituto dice, pues si ningún partido impugna, no voy a abrir el paquete y ya vamos a tomar así los resultados. Pero la ley dice, de oficio tendría el INE o el Instituto Estatal Electoral, si llega un acta con errores, tendría que abrir el paquete. Pero por lo general, la autoridad administrativa dice, si me impugnan la votación y me solicitan abrir el paquete, lo voy a abrir. Si no, no, solo que la irregularidad sea gravísima, de plano que no llegue el acta de escrutinio y cómputo, o que llegue toda vacía, o que no tenga datos, pues ahí de oficio tendría que abrir la autoridad administrativa el paquete, aunque nadie lo solicite. Si alguien lo solicita, entonces, pues sí, ya está obligada la autoridad administrativa a abrir el paquete. Pero ahí están las 2 circunstancias. Puede ser de oficio o puede ser porque alguien lo solicita. Pero ojo, abrir un paquete en el tribunal, jamás un tribunal, ningún tribunal electoral va a abrir un paquete si no lo solicitan en una demanda. Ahí no es de oficio, ni se le puede ocurrir al tribunal, oye, INE, pues no ha visto tus paquetes, pues sabes que los voy a abrir yo, mándame para acá los paquetes. No, si no llega una demanda al tribunal, no se va a abrir ni un solo paquete. Para que un tribunal abra un paquete, primero tiene que llegar una demanda. Ningún tribunal electoral puede actuar de oficio y decir, hay algún problema en esta elección, pues voy a solicitar abrirlos. No, ningún tribunal. No actúan de oficio los tribunales. Y si en 20 casillas nada más estuvo el presidente, pero nadie impugnó ante el tribunal la votación en esas 20 casillas, va a ser válida la votación. Oye, pero que ya se enteró el tribunal que solamente estuvo el presidente, pues ya se enteró, pero no llegó ninguna demanda. Esa es la diferencia entre una autoridad administrativa también y una autoridad jurisdiccional. La autoridad administrativa en muchos casos de oficio tiene que abrir el paquete, tiene que contar las boletas nuevamente, etcétera, aunque nadie lo solicite. El tribunal nunca va a trabajar de oficio, ni siquiera va a revisar un voto, un tribunal, si no llega una demanda. Necesariamente deben llegar las demandas y como les digo, si en una elección no solamente estuvo el presidente, pero nadie presentó demandas, pues va a ser válida la votación, aunque solamente estuvo el presidente durante toda la jornada electoral y recibió votos de 6 elecciones. Y él solito contó los votos de las 6 elecciones y él solo llenó las 6 actas de escrutinio y cómputo. Si nadie impugna, va a ser válida toda esa votación. Entonces, por eso también el sistema electoral es muy eficiente y dice, va a haber representantes de los partidos políticos en todas las casillas, para que ellos efectivamente su función sea, pues, revisar toda la actuación en la jornada electoral, revisar todo lo que hacen las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla durante la jornada electoral. Obviamente, esa casilla que solamente estuvo el presidente, seguramente sí estuvieron representantes de los partidos políticos. Entonces, los representantes de los partidos políticos
tomarán la decisión si impugnan alguna de las 6 elecciones porque no estaba el presidente, solamente estaba el presidente, o si no impugnan ninguna elección. ¿Cuándo van a tomar esa decisión los partidos políticos? Pues una vez que tienen el resultado final en esa casilla y ven si ganaron o perdieron. Si perdieron, van a impugnar, seguramente el segundo lugar. Pero el ganador va a decir, pues ya gané, nada más estuvo el presidente, no me importa, no voy a impugnar. Ahora, ojo, hay datos también pues, muy curiosos, ¿no? Que llegan. Por ejemplo, solamente estuvo el presidente en la casilla. Y entonces dice el partido, pues voy a impugnar presidencia de la República y no voy a impugnar diputaciones federales. Oye, pero si ya estás viendo, tu representante de tu partido te está diciendo que solamente estuvo el presidente, ¿por qué solamente vas a impugnar la elección de la presidencia de la República y no vas a impugnar los resultados de senadurías ni de diputaciones? Pues contesta muy fácil, ¿no? El partido, porque en diputaciones gané, en senadurías gané, pero en presidencia perdí. ¿Pero cómo? Si es la misma casilla, pues sí. Muchas veces en la misma casilla un partido gana una elección y pierde otra, en la misma casilla. Pues, ¿qué pasó ahí? Que los electores no votaron por el mismo partido en las 3 elecciones. Llegaron muchos electores y dijeron, pues para la presidencia de la República voto para este partido, pero para senadurías voto por este partido, y para diputaciones voto por este partido, y sí se vale. Entonces, a lo mejor el partido en esa casilla ganó diputaciones federales, pero en presidencia de la República. Entonces, ¿qué va a hacer ese partido? Va a impugnar la elección de diputaciones federales, pero no va a impugnar la votación en esa casilla para la presidencia de la República, porque en presidencia sí ganó. Entonces, también, ojo, fíjense, otra cosa muy importante si son representantes de partidos políticos. Imagínense que ustedes sean representantes de partido político en esa casilla y a las 12 del día presenten un escrito de incidentes y le digan al presidente, asiéntalo aquí en el expediente donde estamos dejando claramente que solamente estabas tú, presidente. Y vamos a impugnar la votación en esa casilla porque solamente estás tú, presidente, y no llegaron los demás funcionarios. Entonces, según esto, el representante del partido es muy hábil porque ya está impugnando desde las 12 del día que solamente estaba el presidente. Y ya presentó su escrito de incidentes y ya le dijo al presidente, no, pues aquí pon aquí en la hoja de incidentes que solamente estabas tú solo y que eso no es conforme a la ley y que por lo tanto se tienen que anular los votos. Pero imagínense que el representante haga todo eso, todas esas impugnaciones, las haga valer a las 12 del día y se llene acta, hoja de incidentes a las 12 del día, y luego el presente un escrito de incidentes a las 12 del día, diciendo aquí se tienen que anular todos los votos porque solamente estuvo el presidente. ¿Saben qué le puede pasar al representante de ese partido político? Ganar la votación en esa casilla. Pues ya impugnó antes de los resultados. Ya presentó un escrito de incidentes diciendo aquí hubo estas irregularidades en esta casilla y de repente en el escrutinio y cómputo resulta que él ganó. Ya quedaron esas pruebas en la casilla. ¿Y quién va a utilizar esas pruebas? Pues el que quedó en segundo lugar, el que quedó en tercer lugar, etcétera. Entonces hay que tener cuidado porque en materia electoral, como ya les he dicho 2 o 3 ocasiones, no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder. Entonces hay que tener mucho cuidado en materia electoral, porque luego así son los partidos políticos. En la preparación de la elección presentan una serie de impugnaciones, presentan procedimientos especiales sancionadores, presentan no sé cuántas cosas, impugnando muchos temas de la campaña y luego ganan la elección. Pues todos esos juicios que presentaron, todas esas pruebas que se presentaron, todas esas investigaciones que le hicieron al INE, hasta todas estas investigaciones, hay actos anticipados de campaña, todo eso que hacen valer, luego poder regresarse en su contra, porque ya están ahí las pruebas, ya están ahí los expedientes de todo lo que pasó en la campaña y luego resulta que viene el día de la jornada electoral y ellos ganaron. ¿Quiénes van a utilizar todos esos juicios, todas esas pruebas? El que quedó en segundo lugar. Ese es el problema para las abogadas y los abogados en materia electoral, que no sabemos exactamente a qué nos estamos enfrentando. No sabemos exactamente si vamos a ganar la elección o si vamos a perder la elección.
Un abogado penalista pues no tiene ningún problema. Llega ahí su cliente y le dice, oye, atropelló a una persona aquí en la esquina, pues ya sabe el abogado penalista qué hacer. Un abogado que se dedica al civil y que llega un cliente y le dice, oye, me quiero divorciar, pues ya el abogado dice, aquí están las 10 causales, vamos a ver cuál aplica. Se acabó el problema. Pero un abogado electoral que llega a su cliente en la campaña, lo primero que tiene que decirle el abogado o la abogada a su cliente durante la campaña es que hay que tener mucho cuidado porque no sabemos si vamos a ganar o perder la elección. No que está perdida, quién sabe. No que está ganada. No, en materia electoral muchas veces está perdida y se gana, y muchas veces está ganada y se pierde. ¿Por qué? Porque cambió la decisión el electorado el día de la jornada electoral. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado todo lo que se haga en la jornada electoral, porque todo lo que se hace en la jornada electoral también nos puede beneficiar como representante del partido o me puede perjudicar, porque todavía en la jornada electoral no sabemos el resultado. Y a lo mejor yo hago valer una serie de irregularidades en la casilla que sucedieron o no sucedieron, y ahí estoy alegando todo durante toda la jornada electoral, y resulta que cuando llegan los resultados, el que ganó en esa casilla fui yo, y ya metí una serie de escritos. Esos escritos le va a decir el segundo lugar al tribunal, mira todo lo que pasó en la casilla. ¿Sabes qué tribunal anula la votación? Ah, pero esos escritos los presentó el primer lugar, pues ya los presentó, ya no puede decir siempre no. Ojo, eso también es muy importante en materia electoral. En materia electoral, si se presenta una investigación, se le tiene que dar seguimiento. Ya no se pueden desistir los que presentan la demanda. Por ejemplo, en un divorcio me puedo desistir de mi demanda y siempre no, y listo, se termina el juicio. En materia electoral ya no me puedo desistir de mi demanda porque no es derecho privado que solamente afecta a dos personas, es derecho público que afecta a toda la sociedad, un proceso electoral. Pues si yo presento un PES, no puedo decir a la mitad, ¿qué crees, INE? Siempre no, ya no. El INE le tiene que dar seguimiento. Si presento un juicio de conformidad, ya no me puedo desistir. Si presento un JDC, ya no me puedo desistir. Es materia electoral, son actos públicos. Un proceso electoral le afecta a toda la ciudadanía. No puedo decir, oye, quiero que se anule la votación porque pasó todo esto y de repente no, siempre ya no. No, el tribunal le va a dar seguimiento a esa demanda. Ya no me puedo desistir porque son actos públicos. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque, como les digo, no tengo los resultados todavía de la elección. No sé si voy a ganar o no sé si voy a perder. Y ya ha sucedido muchas veces en el tribunal, pues quien utiliza todos esos procedimientos especiales sancionadores para que se anule la elección no es el que los presentó, es el que quedó en segundo lugar y llega al tribunal y le dice, mira, tribunal, tienes que anular la elección porque el primer lugar presentó todos estos procedimientos y aquí está la investigación y aquí están las pruebas y se advierten todas estas irregularidades. De todos los medios de impugnación que presentó, el que ahora quedó en primer lugar, pero todos esos medios de impugnación los presentó durante la campaña. Y sabes qué, dale seguimiento tribunal y pídele información al INE o a la autoridad que esté llevando a cabo esas investigaciones para que te den las pruebas y con esas pruebas tu tribunal anules la elección. Entonces, vean, yo presenté un PES y luego resulta que el segundo lugar le está diciendo al tribunal, oye, ese PES que presentó el primer lugar, pues es una prueba para que se anule la elección. Y entonces el tribunal le solicita al INE a ver cómo va la investigación del PES. Y ya le dice el INE, mira, así va la investigación, tenemos estas pruebas, etcétera, etcétera. Y ese PES puede funcionar como una prueba para anular la elección. Entonces, es un tema complicadísimo, ¿no? La materia electoral. Y bueno, aquí, pues, en la materia de recuento también. La autoridad administrativa puede hacer el recuento de oficio o puede hacer el recuento cuando se lo solicite. Pero ya luego vamos a ver que quien tiene que solicitar el recuento de votos, que desde mi punto de vista es otro error en la ley, es el segundo lugar. Vamos a ver cómo hay dos supuestos, recuento parcial y recuento total. Recuento total es volver a contar abrir todos los paquetes de todo el distrito entero. Cuando se dan determinados supuestos hay que abrir todos los paquetes del distrito. Uno de los supuestos, ya lo vamos a ver mañana, uno de los supuestos es
que la diferencia entre primero y segundo lugar sea de menos de 2 puntos. Si la diferencia entre primero y segundo lugar es de menos de 2 puntos, puede ir el segundo lugar al INE y decirle, ábreme los 500 paquetes en este distrito, porque me ganaron por un punto porcentual. Y como me ganaron por un punto porcentual, ¿sabes qué, INE? Consejo Distrital 5 de Michoacán, ábreme los 500 paquetes. Pero fíjense qué dice la ley. Lo tiene que solicitar el segundo lugar, el recuento total de votos. Y yo siempre me he quedado preguntando, ¿y por qué el segundo lugar? ¿El tercer lugar no puede solicitar recuento total de paquetes? Pues sí debería, pero la ley dice solo el segundo lugar, pero pues, la pregunta es, ¿no todos tenemos derecho a impugnar? ¿No todos tenemos derecho a solicitar apertura de paquetes? ¿Por qué la ley dice solo el segundo lugar? Esa es una inconsistencia en la ley. Pues puede ser cualquiera. A ver, yo quedé en tercer lugar, pues, y veo que hay una serie de irregularidades en las actas de escrutinio y cómputo. Pues yo como tercer lugar también podría solicitar apertura de paquetes. O yo como cuarto lugar también podría solicitar. La ley dice el segundo. Y por lo general siempre va el segundo. Entonces ya no es necesario que vaya el tercer lugar o el cuarto, porque siempre el segundo, como en automático, solicita recuento de paquetes. Pero habrá que esperar alguna vez, quizá, que se dé el tema donde llegue el tercero y no llegue el segundo. Yo creo que ahí el tribunal, ya sea el local o ya sea el, sí, como nos dice aquí Arturo, puede ser esa norma inconstitucional. Como lo dice muy bien Arturo, porque la norma sería inconstitucional, porque está afectando, ¿no?, el artículo 17 de la Constitución, que habla de tutela judicial efectiva. Y los tratados internacionales también hablan de tutela judicial efectiva, y que aquí no hay tutela judicial efectiva para el tercer lugar, porque la ley dice solo el segundo lugar puede ir al tribunal. No, desde mi punto de vista, cualquiera puede ir al tribunal, aunque la diferencia entre el primero y segundo lugar afecte directamente en primera instancia al segundo lugar, pues también podría ir al tercero, ¿no? Habrá que esperar que llegue el tercer lugar al tribunal cuando una vez no llegue el segundo. Pero les digo, por lo general no ha sucedido este caso, porque siempre va el segundo lugar al tribunal y entonces se tienen que abrir todos los paquetes. Pero puede darse el caso que algún día no llegue el segundo lugar, porque no quiera abrir todos los paquetes, por lo que ustedes quieran. Entonces sí sería muy interesante que llegara el tercer lugar al tribunal y le dijera, aunque la ley diga que solamente puede ser el segundo lugar, yo atendiendo a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia del que habla la Constitución en el 17, pues vengo yo tercer lugar. Y obviamente, como dice Arturo, pues la Constitución tiene mucho mayor validez que la ley, y el tribunal puede decir si me aplica esta norma legal porque es contraria a la Constitución. Sí, adelante, Héctor, buenos días, te escuchamos. Gracias, maestro, buenos días. En relación Sí. a lo que platica de eso, creo que también, aparte de que podría sonar inconstitucional ese artículo, en ver quién puede solicitar el recuento de los votos, yo creo que también no solo basta el recuento de votos para poder acercar el resultado del primero al segundo, ¿no? Para corroborar algún voto, rescatar votos válidos o votos nulos, para tumbar, hacer la diferencia más larga o acortarla, sino que también yo creo que podría solicitarlo aquel partido político que cree que pueda tener el riesgo de la pérdida del registro, ¿no? Exactamente. Con el objetivo de poder abrir y poder rescatar la mayor parte de votos que tenga para obtener o alcanzar, mantener su registro, ¿no? Ese también sería un supuesto, y la ley no permite, sino que te dice que efectivamente nada más el segundo lugar puede solicitarlo, ¿no? Exactamente, Héctor, es un supuesto importantísimo y uno dice, bueno, ¿y por qué no pueden los demás? A todos les afecta esa votación. Todos están interesados en volver a contar todos los paquetes y todos los votos, y puede haber votos que yo quedé en cuarto lugar, pero puedo rescatar votos a mi favor, como tú dices muy bien, Héctor, para conservar mi registro quizá como partido político. Entonces creo que ahí fue una inconsistencia del Poder Legislativo crear en la ley que solamente puede ir en segundo lugar. ¿Y qué creen que hacemos en los estados? Lo mismo, cometemos el mismo error.
tenemos una ley general y luego las diputadas y los diputados de los estados dicen, ay, pues ya no le batalles, ponle aquí como dice la ley general y ya. Entonces las leyes electorales locales dicen lo mismo que dice la ley electoral general y el mismo error. Entonces en todos los estados se dice el segundo lugar puede solicitar el recuento de votos total. Entonces es un problema de las leyes locales y también es un problema de la ley general que si no se corrige, pues sí tendríamos que hacerle, como están diciendo ustedes muy bien, Arturo y Héctor, pues sí decirle al tribunal, oye, atendiendo a la tutela judicial efectiva y que a mí también me afecta esa votación y tengo que revisar esa votación, pues admite mi demanda, solicita el recuento total, a pesar de que solamente dice la ley que puede ser el segundo lugar, ¿no? Podríamos ir al tribunal si no lo hace el INE, porque el INE muchas veces pues tiene que hacer la interpretación legal nada más. Quizá el INE nos diga, oye, es que aquí dice la ley que solo el segundo lugar. Bueno, si el INE no nos hace el recuento total, porque somos el tercer lugar o el cuarto, nos vamos al tribunal y yo creo, tampoco, no sé exactamente, no soy magistrado ni nada, pero yo creo que el Tribunal Electoral, atendiendo al 17 de la Constitución, a diversos tratados internacionales, pues sí le daría acceso a esa demanda donde se solicita una apertura, un recuento total, a pesar de que no es el segundo lugar. Sí, adelante, Héctor. Gracias, maestro. Un día me pasó a mí en un cómputo municipal, que llegamos al cómputo municipal y no había la diferencia, solo había que abrir como 4 o 5 paquetes, ¿verdad? Porque había errores aritméticos, ¿no? Y se tuvieron que abrir porque pues, la ley así lo dice, ¿no? Pero al momento de terminarlos de abrir, cuando se suma total, resulta que la diferencia entre el primero y el segundo en el estado de Hidalgo, la ley dice que tiene que ser menos del 1%, de un punto porcentual, y nos dio el punto 9 punto 09% de la votación. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que le pedí, como quedamos en segundo lugar, yo estaba representante de un partido político, pedí que se abrieran los paquetes, los que restaban, los que ya se habían abierto, pues ya no, pero los que faltaban, y entonces eran en su totalidad los que se tenían que abrir. Y recuerdo que un representante de otro partido político del que quedó en primer lugar me dijo que, así expresión, ¿no? Me acuerdo que me dijo que estaba loco porque eso lo tenía que haber pedido yo al principio del cómputo distrital, municipal. Pero espérate, le digo, si al principio del cómputo municipal no había la certeza de la diferencia entre el primero y el segundo, para eso son los cómputos municipales, para ver qué resultado obtengo y de ahí venir si se da un recuento o no, ¿no? De esta situación. Entonces, sí recuerdo que, aunque no quisieron, tuvieron que hablar a oficinas centrales, en los consejeros, los enlaces, para pedir autorización, y pues el Instituto Estatal Electoral les ordenó que sí tenían que abrir porque había esa diferencia menor al punto porcentual que la ley pedía, y tuvieron que abrir. No eran muchos paquetes, eran 32 paquetes, pero los restantes los tuvieron que abrir. Exactamente, Héctor. Hay muchos casos que han llegado al tribunal donde no las autoridades administrativas o las autoridades jurisdiccionales estatales por algún motivo no han abierto los paquetes y llegan los casos al tribunal y los criterios actuales del tribunal es que, mira, si en vez de, si tenemos la duda de abrir o no abrir un paquete, mejor lo abrimos. No hay nada como abrir los paquetes que se soliciten y entonces actualmente los criterios del tribunal han sido pues abrir prácticamente todos los paquetes donde llega un partido con algunos indicios de que hay alguna irregularidad y solicitar la apertura de esos paquetes. El tribunal actualmente dice, pues en la mayoría de los casos voy a tratar de abrir los paquetes, así sucedió en el caso de Campeche, en la elección de la gobernatura de Campeche, ya a ver si la analizamos en la próxima sesión. Ahí el Instituto Electoral de Campeche no abrió todos los paquetes, luego el Tribunal Electoral de Campeche no abrió todos los paquetes, llegó la impugnación acá a la Sala Superior y la Sala Superior ordenó la apertura absolutamente de todos los paquetes de la elección de la gobernatura de Campeche, ¿no? Y así como esos hay muchos casos, pero ahí están los supuestos en la ley. Y entonces yo digo, pues, ¿qué le cuesta a la autoridad administrativa abrir el paquete y volver a contar todo? Es mucho mejor darle certeza al proceso y abrir el paquete si los está solicitando un partido político, a buscar una interpretación y decirle al partido, ¿sabes qué? No te voy a abrir el paquete por tal circunstancia. Lo mejor es abrir todos los paquetes, volver a contar todo, darle certeza al resultado
y finalmente pues tener ahí listo el resultado. Les digo, en Campeche sucedió, el instituto creo que abrió la tercera parte de los paquetes, luego se fueron al Tribunal Electoral de Campeche, se abrieron otros paquetes, pero no la totalidad. Cuando llegó el asunto a la sala superior dijo, no, pues para quitarme de enredos, mejor voy a abrir todos los paquetes, y ahí se dio en sede administrativa. Ahí fuimos funcionarios del Tribunal Electoral hasta Campeche, y en Campeche se abrieron en 3 días absolutamente todos los paquetes. Fue un recuento total de toda una elección de una gobernatura, pero es lo mejor, ¿no? Hay que darle certeza al resultado, y si por ahí alguna autoridad no nos quiere abrir el paquete, pues sí, acudir a la autoridad jurisdiccional o inclusive a la autoridad jurisdiccional, pues ya la última instancia, ¿no? Adelante, Denis. Gracias, Héctor, por tu participación. Adelante, Denis. Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días a mis compañeros. Ahorita reflexionando y escuchando todo, ahora que toda la clase y ahorita el comentario que sacó el compañero Héctor, yo en mi experiencia, ya en su momento fui secretaria de un comité distrital en el OPLE aquí en el estado de Michoacán. Y creo que es muy importante, bueno, se los comparto desde mi experiencia, ¿no? El poder conocer cada una de las etapas o procedimientos para solicitar el recuento, ya sea parcial o total, ¿no? Porque también se puede solicitar no solamente un recuento total, sino parcial. O bueno, aquí en Michoacán se ha aplicado también ese criterio. Y mi experiencia en el 2018 fue yo como secretaria de ese consejo distrital. Fue interesante, fue una elección muy cerrada entre primero y segundo lugar, era una diferencia o quedó ya en total una diferencia de 1.3%. No llegamos al recuento total, pero nosotros aquí o en su momento el OPLE aprobó varios lineamientos que nosotros teníamos que seguir como consejeros, los consejeros distritales y los miembros del comité. Y algo que yo resalto, no sé si también se aplique en otros estados, creo que en el INE sí, que es una reunión previa al día, a la sesión de cómputo. Nosotros un día antes, el martes, nos reuníamos junto con todos los representantes del partido político y analizábamos cada una de las actas. Era una mesa de trabajo para poder detectar y tener como ya previo a la sesión de cómputo todos esos paquetes que tenían irregularidades y las que en ese momento los partidos políticos solicitaban que se aperturaran por alguna causa que ellos consideraban ahora sí que se acreditaba, ¿no? Entonces, al tener nosotros esa mesa de trabajo, posteriormente sesionábamos, teníamos una sección extraordinaria donde aprobábamos ese acuerdo, donde ya se indicaba qué paquetes iban a recuento, si aplicaba el recuento total o el recuento parcial. Entonces, creo que ese es un mecanismo que aquí en Michoacán, en ese momento, en el 2018, que yo lo viví, fue de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque evita a este tipo de situaciones y de que los representantes lleguen en estado de indefensión a esa parte, ¿no? Porque también si ellos no contaban con copia de la acta de escrutinio y cómputo, nosotros se los proporcionábamos. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran todas las herramientas. Yo sé que cada comité, cada consejo, cada casilla, cada estado es diferente, pero en ocasiones hay que sacar las cosas buenas que pasan en cada entidad para poder fortalecer, ¿no? Y es lo que en ocasiones perdemos de vista, y ahorita que usted nos hace referencia, es muy importante el saber cómo pedir el recuento total o parcial, ¿no? Y qué procedimientos tenemos que seguir. Era lo que quería comentar. Gracias. No, gracias a ti, Denise, exactamente. Y todos los institutos y también el INE, fíjense, cada proceso electoral emiten un nuevo acuerdo sobre recuento de votos. Van a ver que para el 2023, si no hay reforma y no hay voto electrónico, todo lo que ustedes quieran, si siguen así las cosas, van a ver que en el 2023 el INE va a emitir un nuevo acuerdo para el recuento de votos. Hubo acuerdos para la elección del 2021, hubo acuerdos para el 2018, para el 2015, porque como dice Denise, cada vez la autoridad administrativa va perfeccionando mejor este procedimiento del recuento de votos. No crean que para el 2024 vamos a revisar el acuerdo de recuento de votos del 2015. Ese acuerdo ya está superado porque cada día las autoridades administrativas van perfeccionando esta figura del recuento. Van a ver que todas las autoridades locales y también el INE para el 2023 van a sacar un nuevo acuerdo que hable de todo el procedimiento
de recuento de votos, de apertura de paquetes. Y uno nos dice, ¿pero cómo? Pues si ya estaba en el del 18, no, es que ya se perfeccionó. Oye, ya teníamos uno en el 21, ya se perfeccionó. Van a ver que el INE, estoy seguro, y todos los institutos estatales electorales para el 2024 van a sacar un nuevo acuerdo de recuento de votos. Entonces, muchas cosas, pues todavía se están ahorita trabajando, como dice muy bien Denise, para perfeccionar el procedimiento. Y de mí se acuerdan que en el 2023, tanto el INE como todos los institutos, quizá en un convenio, además de todos los institutos con el INE, van a sacar un nuevo acuerdo de recuento de votos. Entonces, ahorita tenemos unas reglas, ahorita vemos qué ha dicho la Sala Superior, qué dice la ley, pero hay que estar muy pendientes de los nuevos acuerdos que saquen de recuento de votos las autoridades administrativas, a ver si en la próxima sesión nos da tiempo de ver algunos acuerdos, pero ojo, solamente son antecedentes, porque seguramente el INE ya el año que entra, una vez que inicie el proceso electoral, va a emitir un acuerdo de los procedimientos de recuento de votos para hacerlos cada vez más eficientes y, como dice Denise, pues siempre tratando de abrir el paquete. Si una autoridad por algo vemos que se está negando a abrir el paquete, pues creo que no es el mejor criterio que debe tomar la autoridad. La autoridad debe darle certeza y transparencia al proceso, que todos los partidos estén de acuerdo con los resultados. Si algún partido quiere abrir un paquete, pues desde mi punto de vista, la mejor interpretación que se puede tomar, pues vamos a abrir el paquete aquí, enfrente de todos los partidos políticos. Nuevamente, claro, cuesta trabajo, pues sí, sí cuesta trabajo. Vamos a perder tiempo, sí, pero lo mejor siempre es buscar la interpretación para abrir el paquete, volver a contar todo y que todos los partidos políticos queden conformes con ese nuevo conteo de votos, si es que por ahí hubo alguna irregularidad durante el proceso en la casilla o de plano le costó mucho trabajo a las funcionarias y funcionarios llenar el acta de escrutinio y cómputo, que ya en la próxima sesión vamos a ver cómo sí es muy complicado en realidad llenar esta acta de escrutinio y cómputo. Gracias, Denise. No sé, José Guillermo, si quisieras participar por ahí. Sí, maestro, buen día. Sí, Pues, adelante, pues, José pues Guillermo. sí, la verdad, como dicen los compañeros, la verdad es que ha cambiado mucho el tema de recuentos. El caso de Puebla, pues también fue un ejemplo de lo que usted decía. Puebla tuvo un recuento para el tema de la elección de gobernador, que generó mucha polémica, aunque posteriormente la sala confirmó la elección de la gobernadora, pues ya todos sabemos el tema posterior que se dio la muerte de la gobernadora y el senador. Sin embargo, a título personal le podría decir, o la experiencia también donde estuvimos, pues sí es cierto, maestro, la verdad es que las causas son muy claras. Hoy en día, para mí, la reforma de 2007, a razón de este famoso voto por voto y casilla por casilla, pues vino a generar la consecuencia de las nuevas formas de abrir paquetes electorales, bajo qué mecanismos. Sin embargo, también a mí me tocó un tema que todavía nos preocupa o nos debería de ocupar, pues si no hay una verdadera cadena de custodia, pues vamos a tener la problemática de los paquetes electorales, porque pues a los partidos políticos se les hace muy fácil decirle al OPLE que pareciera ser que el paquete ha sido violentado y porque hay un interés, como usted me dice. Yo también desconfío también de otra manera. Muchas veces el abrir los paquetes daría la certeza jurídica a los actores políticos. Sin embargo, también me tocó ver una elección en un municipio donde se metieron a abrir los paquetes electorales, una insistencia fuertísima del representante de partido político, que sí se abrieran, que sí se abrieran. Los paquetes estaban bien, las actas de escrutinio y cómputo, los paquetes sí los manipularon, porque se ve luego cómo se ve que abrieron los paquetes electorales, y la mayor sorpresa que nos tocó ver a nosotros, que el partido que había ganado pasó al segundo lugar porque abrieron los paquetes y empezaron a anular votos que le favorecían al partido. Y fue muy obvio ver las saques de las boletas, cómo fueron alteradas. O sea, fue muy triste ver eso, de las cosas que suelen hacer los partidos políticos, los actores políticos. Entonces, el instituto se abrió los paquetes electorales y eso fue lo que sucedió. El partido que había ganado le quitaron votos porque se metieron a abrir los paquetes electorales, anularon y lamentablemente a mí esa elección me generó una reflexión muy fuerte, porque dice la ley, bueno, no tendría por qué haber abierto los paquetes electorales. Sin embargo, el Instituto Electoral se abrió los paquetes electorales y lamentablemente se anuló esa elección, cuando muchas veces también la ley ha sido muy clara. Bueno, si están las actas de escrutinio y cómputo y no hay ninguna hoja de incidencia, y esto se presta posterior, porque ni siquiera fue en el traslado de los paquetes fueron bien recibidos en los consejos correspondientes, y después, pues porque a un partido político que sabe que se manipularon los partidos, fue tanta su insistencia, y aparte fue un tema bien complejo porque trajeron el recuento de votos el OPLE. O
O sea, no lo hizo el Consejo. No, sí, bueno, para darle certeza, porque ellos sabían que habían abierto paquetes electorales. Y a mí me generó, pues, mucha tristeza ver cómo esa elección se fue a una elección extraordinaria. Porque el mismo tribunal dijo, se perdió la certeza respecto a los paquetes electorales. Digo, pues sí, pero estaban las actas de escrutinio y cómputo, ¿no? Entonces, ahí a la inversa, sí me queda muy claro que a veces abrir paquetes electorales también podría dar mucha certeza, en tanto la ley lo permita. Pero cuando es a capricho de un partido político, cuando es a capricho de ver que yo sí puedo manipular los paquetes, que puedo manipular ciertas cosas, no abramos paquetes electorales, ¿no? Porque sí nos conviene. Entonces, sí, a mí hoy en día, trabajando con gente del INE o cuando he tenido la oportunidad de que me inviten a un poquito de capacitación respecto al escrutinio y cómputo, me ha tocado abrir paquetes electorales, pues yo sí creo que ojalá y el INE sí asuma esa responsabilidad de darle los parámetros a los soples y vigilar también esos parámetros, porque pues los acuerdos ahí se van a dictar y los soples están obligados a respetarlos, pero ojalá y el INE también le dé seguimiento a las sesiones correspondientes. Demasiado complejo, pues sí, porque lamentablemente el INE cuando se están haciendo los recuentos, está más preocupado por las elecciones federales que por las elecciones de los soples. Entonces también es un tema muy complejo, pero sí, la verdad, maestro, es que darnos cuenta ahorita en la importancia que tiene la apertura de paquetes electorales para mí es bien trascendente. Muy trascendente, yo lo he dicho muchas veces, para mí, la experiencia que yo tengo, para mí, el día de la jornada electoral es bien importantísima que se esté vigilando el escrutinio y cómputo, que los paquetes electorales se trasladen en forma correcta, que se vigile la cadena de custodia y los representantes del partido, pues que hagan su trabajo ahora sí que al interés de cada partido y de cada candidato. Gracias, maestro. No, a ti, José Guillermo, y exactamente ese tema que tocas muy importante de la cadena de custodia, pues como tú lo señalas también muy bien, en Puebla, pues motivó que el Tribunal Electoral, pues solicitara recuento total nuevamente. En Puebla se contaron todos y cada uno de los paquetes nuevamente acá por el Tribunal Electoral, ¿no? Para obtener nuevamente los resultados, porque había ahí unas inconsistencias y unos temas de cadena de custodia, que entraron unas personas a las bodegas, luego salieron ahí en los videos, se advertía eso, etcétera. Se perdió certeza, como dices muy bien, José Guillermo, y pues eso provocó que la elección de Puebla se revisara en su totalidad, la ordinaria, y se realizó un recuento total de los votos acá por el Tribunal Electoral de todos los resultados de la elección en Puebla, ¿no? Donde se confirmó finalmente el resultado, que desafortunadamente, como nos dice José Guillermo, pues después falleció la gobernadora y se tuvo que convocar una elección extraordinaria. Pero estos temas que toca José Guillermo, ojalá lo revisen tanto el INE como los soples, y el nuevo acuerdo que se tenga para el 2024, pues venga perfeccionado con todos estos temas, donde pues sí se tenga una revisión tanto del recuento para el que tienen que realizar los soples, como quede muy claro también el recuento que tiene que realizar el Instituto Nacional Electoral. Bueno, compañeras y compañeras, les agradezco a todos mucho su atención, ya se nos acabó el tiempo, pero acuérdense, nos vemos el lunes nuevamente a la misma hora en el mismo canal. Les deseo que tengan de verdad un excelente fin de semana y seguimos comentando estos temas del recuento el próximo lunes. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, nos vemos el lunes, que tengan un excelente fin de semana, traten de descansar. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Y luego, maestro, buen día. Hasta luego, José Guillermo, Carla, nos vemos, Denise, Raimundo, Jonathan, Héctor, muchas gracias, Arturo, Virgilio, gracias, Raúl, que estén muy bien, cuídense mucho. Y le agradezco al ingeniero Galván que estuvo aquí con nosotros el día de hoy. Hasta luego. Vámonos. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Hasta luego.